Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de A esta ver, ya. comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, por supuesto. Hablar de la democracia en México, hablar de la transición democrática en nuestro país, es una batalla cultural en todos los sentidos, es una batalla ideológica, es una batalla en donde se tienen que poner las cartas muy claras por la manera en cómo se ha desarrollado narrativamente por parte de los partidos de derecha, de los gobiernos de derecha en México. Voy a platicar con Jorge Iván Puma precisamente sobre esta temática, a raíz precisamente de un análisis muy interesante que él lleva a cabo sobre la transición democrática en México. Jorge, de verdad un placer recibirte en la comunidad. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación de hablar sobre este tema, Jesús. Es una muy buena pregunta. Creo que las últimas publicaciones en las revistas de la oposición, Nexos y Letras Libres, han traído de vuelta el tema, por no hablar del último libro de Héctor Aguilar Camín y otros comentaristas, ¿no? Eh, Primero, definir la democracia, definir nuestra historia reciente, México, y si uno consulta incluso libros más académicos, pero de divulgación, hay una narrativa ya muy establecida, ¿no? Sobre qué fue, qué es la democracia en México y su transición a fin 90, culminando algunos en el 97, otros en el 2000, pero es una que de momento está siendo utilizado como parte de una batalla cultural y política, ¿no? Por tratar de cambiar la narrativa de lo que sucede en este momento en México. Oye, pues por ahí comenzaríamos, si te parece bien, aprovechando tu expertise. Eh, ¿Cómo Sí. entendemos esa transición en México? ¿Cómo se va dando esa transición en México y en qué fechas y de qué formas combatiendo precisamente esa narrativa? Bueno, yo empezaría por hablar de qué había antes, un sistema de partido hegemónico. Digo, eso no lo ponemos en duda, ¿no? Con diversos nombres: Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana, el PRI. Y el primer gran punto de esta narrativa es, bueno, 70 años de gobierno del PRI, ¿no? Y un periodo de transición desde finales de los años 70 hasta la elección de Fox, o en el momento en el que el PRI pierde la mayoría en el Congreso en 1997. Es una narrativa que, vaya, hasta hace muy poco era hegemónica, ¿no? Tenemos un cambio político, que se empieza a hacer más plural la sociedad, y que dado esa pluralidad se hace necesario un cambio, ¿no? Que es el conjunto de luchas políticas desde las izquierdas y las derechas para construir un sistema electoral. Eso es por lo menos lo que yo llamaría el modelo de la transición a la democracia, ¿no? Un modelo estándar que uno puede leer en libros de, por ejemplo, José Goldenberg o Ricardo Becerra, Soledad Loesa, estos nombres de académicos del finales del siglo pasado, y que era una narrativa que decía, bueno, gracias a estas luchas hemos construido un sistema electoral. El problema es que eso deja de lado algo más, que esa transición a la democracia, o por lo menos a la competencia electoral, se da al mismo tiempo que un cambio económico, un cambio de sistema económico, de un modelo de economía mixta con una alta participación del Estado, al neoliberalismo en México, ¿no? Una economía de mercado competitivo donde el Estado tiene un papel regulador, pero el mínimo, ¿no? Y son esas reformas del sistema económico las que de cierta manera van a dar entrada a la democracia política. Que México no está solo, es algo que sucede en el resto de la región, en América Latina, donde también sucede el fin de los gobiernos dictatoriales y autoritarios, impuestos en los finales de los 70. El tema es que esta comunidad de académicos y políticos intenta conectar la historia del proceso político mexicano con esta idea de la transición política a dictaduras, ¿no?
es problemático y ellos mismos lo reconocieron en su momento, aunque ahora parece olvidarlo, que el sistema político mexicano, a pesar de ser un sistema autoritario, difícilmente entraba en el molde de una dictadura como la de Pinochet o la de Videla en Argentina o Franco en España, ¿no? Cosa que de repente parecen olvidar y ya, lo ubican como una dictadura, ¿no? Hay un tema mucho más complicado que eso, hay un tema de instituciones formales democráticas que nunca dejaron de tener vigencia, un sistema que tenía una pluralidad mucho mayor de la que a veces queremos reconocer, de los que venimos de la oposición, y eso recientemente, con la lucha política por la transformación en México, empezamos a revisar esta narrativa. No diría que soy yo solo, somos varios historiadores y estudiosos de la ciencia política la que estamos poniendo en duda esta narrativa que hasta hace poco era totalmente hegemónica. ¿Y por qué? Porque por un lado vacía de contenido varias luchas populares y no reconoce algo que sucede a finales del 70 y durante los 80, que es una derrota generalizada de luchas populares que fueron reprimidas o que fueron relegadas y que no aparecen en ningún lado en esta historia de la democracia. Que la democracia en México no solamente se luchó por la defensa del derecho al voto, sino también por derechos sociales, vivienda, la tierra, los servicios, un cierto bienestar económico. Y no era una lucha por la apertura del mercado, ¿no? Ni por conectar a México al mundo, ni por un tema de simplemente tener una participación electoral. Cuando toda esta historia que nos vendieron esto hace poco era solamente, bueno, muy bien, ya, final feliz, tenemos un INE autónomo, tenemos bonitas leyes desde el 77 al 97, y lo demás, bueno, sí es un problema que trae el sistema, pero no tiene nada que ver con esta construcción democrática, ¿no? Entonces, yo empezaría de ese lado por poner en cuestión, tenemos un modelo que hasta hace muy poco nadie ponía en duda, y cómo entendemos el pasado reciente. ¿Por qué es importante, por ejemplo, para este momento? Porque si no reconocemos que hay una transición a la democracia, sino más bien una reconversión al modelo neoliberal, eh, aunado solamente a una alternancia electoral. Entonces, estos nombres tan fuertes, que es decir, bueno, tenemos democracia, tenemos instituciones, empiezan a verse menos relucientes como parecen hacernos ver gente que viene de la Marea Rosa o eh, los Córdoba, los Goldenberg y compañía. Y en el periodo previo, que es por lo menos 82, 2018, comienza a tomar otro cariz, ¿no? Entonces creo que ese sería poner los términos del debate sobre qué es la democracia, qué fue la democracia, qué fue la transición. Sí, yo dejaría la etiqueta de la transición por economía, pero en realidad transición es transición a qué, ¿no? Transición al neoliberalismo o transición a la democracia. No es lo mismo. Y aunque ciertas mediciones y ciertos estudios parecen querer hacernos creer, ¿no? Y Ajá. te decía, querido Jorge, este último punto que mencionas, que es clave. Una cosa es la transición a la democracia, otra cosa fue la transición precisamente al neoliberalismo. Una Ujú. transición hacia el neoliberalismo que se disfraza como democracia y que a partir del 2018 comienza a resquebrajarse y comienzan entonces todas estas voces de estos personajes que hablábamos, Héctor Aguilar Camín, José Goldenberg, hablar de que vivimos en dictaduras, de que la democracia se ha venido destruyendo. El problema es que con esta idea de que hemos entrado en una dictadura, ¿no? Es el fin de la democracia. Se da por sentada que la democracia llegó, ¿no? Que la democracia funcionó y fue funcional en ese periodo, ¿no? Después del 97, en México existe una democracia imperfecta, ¿no? Se curan en salud hablando de las imperfecciones del sistema democrático. El problema es que es un sistema donde no termina a ser otra cosa más que un acuerdo entre élites, tanto de finales de los 80s y 90s, con un sector de la oposición, que es finalmente el Partido de Acción Nacional, y
el empresariado nacional, empiezan a jalar esta narrativa, se establece bajo acuerdo de los dos el reconocimiento de triunfos en ciertos sectores de Baja California, después Guanajuato, la secesión, pero a la izquierda queda relegada. En el momento en que la izquierda mexicana electoral es integrada al sistema, es de una manera tardía y después de que renuncia a la parte más radical y radical entre comillas de su programa, que era simplemente la defensa de la soberanía nacional y un sistema de economía mixta con un poco más de apoyo a la población para llegar al 97, ¿no? De reconocimiento de ciertos triunfos. Aún así, cuando es integrada al sistema es solamente dentro de lo que ya habían establecido los otros dos fuerzas políticas. Entonces, aquí en esos acuerdos que finalmente son, al final del día son lo que genera el marco normativo y valorativo de esta transición, no es otra cosa más que un acuerdo de cúpulas partidistas donde la participación electoral, ahora sí que la participación de la población en estas luchas es mínima. Los mismos en sus escritos lo reconocen, ¿no? Y finalmente siguen los cauces de estos acuerdos entre élites y porque una élite accede que la otra participe en la competencia electoral, porque trae un programa de reforma económico, ¿no? O sea, las grandes concesiones fue finalmente sacar las reformas estructurales que terminan realizándose no en los ochentas, no en los noventas, sino hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2012, 2018, donde hay realmente una culminación de este proyecto político y económico protegido por la apertura a la competencia electoral. Pues difícilmente podríamos llamar democracia a un sistema donde es un tema de acuerdo de élites y no una participación de la población. Por eso, cuando la insurgencia electoral de 2018 para ellos es el fin de su democracia, ¿no? De esta democracia constitucional, ahora la quieren apellidar, las instituciones que crearon, ajenas a la política, es decir, al escrutinio de la mayoría de la población y del Congreso, pues esta creación de órganos constitucionales autónomos fue bajo el pretexto de vamos a hacer lo mismo que hicimos con el INE. No, en realidad lo que querían es un proyecto político donde vamos a alejar las decisiones el escrutinio de la gente, ¿no? Entonces, hay un tema aquí de esa democracia cuando llega, si es que llega. Varón, el autor tendrá una opinión distinta de qué pasó en 2018 y qué pasó después, pero una manera de interpretarlo es, bueno, tenemos finalmente un momento en el que se genera una mayoría suficiente para que entre un proyecto político de cierta manera. Ese momento es 2018. Podría haber sido el año 2008 o 2024. El problema es que eso choca con esta versión elitista, donde la participación popular tenía que confinirse en un espacio muy pequeño, ¿no? Y esa es la democracia constitucional que ahora, eh, vaya, estamos observando el sepelio de, de sus dolientes, ¿no? En varias revistas y en varios artículos que tienen un impacto internacional, ¿no? Que aparte quieren conectarlo con una narrativa global de el ataque de las democracias iliberales y los populismos y todo esto. Cuando en realidad, bueno, habría que observar la historia de qué fue la transición y cuáles fueron sus resultados. O Claro. por lo menos así podría yo. Claro, oye, y en este punto, por ejemplo, en la narrativa, el PAN gana, digámosle de esta forma, no sé, tú eres el experto, tú corrígeme. El PAN gana cuando instaura este mensaje de que se llevó a cabo la transición Ujú. democrática del 2000, se replica ahora con todo esto en los debates, en la campaña del 2024, asegurando con aquella frase célebre de Denise Dresser de que nos volvimos a poner las cadenas que nos habían quitado, pero hubo un sector de la población que realmente creyó ese concepto de que el PAN había llegado, que Vicente Fox es el que había llegado con esa democracia, aun y cuando era un fraude político en el sentido, insisto, tú corrígeme, en el sentido de que representaban exactamente lo mismo económicamente. Y mi pregunta va en el lado de
hasta qué punto lo económico se volvió realmente el ejercicio de la política, el ejercicio del gobierno, y hasta qué punto eso se puede volver a presentar en las elecciones más adelante o en el proceso que vivimos como país más adelante. Yo creo que al final de cuentas, esa es la misma narrativa, la narrativa que desde el PAN y desde el realismo económico de los ochentas quisieron impulsar, ¿no? Hay una serie de malentendidos, ¿no? O sea, la cuestión es más, fue mucho más amplia, ¿no? Eran varios grupos, pero lo que era Acción Nacional y el empresariado del norte del país, del noroeste, sí traían dentro de su postura política, intelectual, generar una serie de reformas que restringieran el papel del Estado y que permitieran a estos sectores económicos tener una cierta presencia política. Consiguen hacerlo, ¿no? Eso es, esta coalición PRI-PAN lo logra, se dan las reformas, llega el PAN en el año 2000 y lo logran. Cuando viene la respuesta y se empieza el intento de revertir este proceso, es por eso que hablan de nos volvemos a poner las cadenas, que es el tema, que eso ignora las luchas de otros sectores políticos de la población, justo con un programa contrapuesto a ellos. ¿Cuál es el riesgo? Que obviamente la lucha política entre sectores y grupos no han dejado de poner el dedo en el renglón sobre el tema, ¿no? O sea, para ellos reeditar esto, si vuelven a que no se veían desde hace 30 años, uno los lee y parece que es volver al pasado, ¿no? O sea, no hay una diferencia de lo que dijeron en 1982 y lo que están diciendo ahora en 2025, porque justamente es su postura desde entonces. ¿No? Libre mercado, apertura comercial, un estado restringido, un estado solamente preocupado por la seguridad pública y mantener las instituciones económicas. Y esa es la lucha política democrática en la que ellos tendrán la labor de convencer a su sector y las izquierdas el suyo, ¿no? Puede darse, puede darse, en un sistema democrático, eh, las suertes pueden cambiar. En este momento no se ve posible, ¿no? O sea, viendo cómo es la correlación de fuerzas entre los sectores políticos en este país, yo vería muy difícil que ellos lograran revertir, pero justo esta narrativa del fin de la democracia y la muerte de la democracia es un intento de propaganda y de lucha política para avanzar este programa una vez más, ¿no? Que ya lo hicieron, es el mismo guión de hace medio siglo casi ya. Es muy raro que ellos sean los que hablan, ¿no? De eso al pasado, cuando justamente ellos son los que están volviendo a, a un discurso que bien pudo haberse dicho hace medio siglo. Completamente. Mi querido Jorge Iván Puma, de verdad yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti. Muchísimas gracias. No, a ti, gracias por la invitación y seguiremos en contacto por acá.